Buenos días, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, haciéndome acompañar de la siguiente conferencia, la continuación de la conferencia La Salvación, Arrebatamiento, parte 1, ya la expuse. Continuamos con la conferencia Salvación, Arrebatamiento, parte 2. Tema central, ¿cuándo aparecerá el anticristo? Bien. Una vez estudiadas detalladamente el inicio y el final de las fechas de la semana 69 de Daniel y la semana 70 de Daniel, podemos ingresar de lleno a lo que nos concierne el futuro de la iglesia en obediencia. Y para ello, estudiar el arrebatamiento de la iglesia cristiana en obediencia es más que indispensable conocer lo que es la doctrina de la inminencia. Para que ustedes puedan tener mayor claridad, permítame informarles que la doctrina de la eminencia trata con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza que afirma, quienes estudiamos la santa palabra de Dios, que la iglesia no pasará por los 7 años, por los 7 años próximos que se inician a partir de mañana lunes, martes o miércoles de esta semana en curso, de este año, el cual estamos en el año de septiembre. Hoy, según los entendidos y los eruditos y quienes estudiamos la santa palabra de Dios, para hoy 25 de septiembre se está terminando la semana 69 de Daniel. Sigue la semana 70. Entre la semana 69 de Daniel y la semana 70 de Daniel, en ese lapso, el día y la hora nadie lo sabe. En ese lapso ya, gracias a Dios, nos iremos de este mundo cruel, malvado, el cual hemos tenido por hábitat. Bien, ¿qué es la doctrina de la inminencia? La doctrina de la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, repito, es una enseñanza que afirma que la iglesia no pasará por los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Me permito recordarles que los 7 años, según la santa palabra de Dios en la Biblia, enseñada a nosotros por el Espíritu Santo, enseña que los 7 años venideros, a partir de mañana, pasado mañana, bueno, de esta próxima semana, son 3 años y medio, lo cual la Biblia lo llama como la tribulación. Y los otros 3 años y medio, completar los 7, será la gran tribulación. A través de este estudio les demostraré que la iglesia será liberada entre la semana, como les repito, entre la semana 69 de Daniel y entre la semana 70. Se conoce con este nombre la doctrina teológica, que nos enseña correctamente la aparición de nuestro amado Salvador el Mesías. Es decir, me refiero a Jesús en las nubes del cielo a fin de recoger a toda la iglesia cristiana en obediencia a Cristo Jesús. Escrito está en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Brevemente se los leo. Versículo 13. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con los otros que no tienen esperanza? A aquellos que se niegan a nacer de nuevo, a aquellos que se niegan a hacer la declaración de fe, a aquellos que dicen que es como ellos dicen, como a ellos les parece y no como Dios manda, a aquellos que viven cuestionando la Biblia, a aquellos que viven cuestionando las enseñanzas de nosotros los pastores. A eso se refiere el apóstol Pablo, y me permito recordarles que el apóstol Pablo fue el único de los 12 apóstoles, el único. Ahí no fue ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni nadie, ni Jacinto, nadie, ni María, ni José, que se le reveló este misterio tan maravilloso como es el misterio del arrebatamiento
de la iglesia cristiana en obediencia, escrito está en este versículo que estamos leyendo y en estos capítulos. Porque si creemos, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir esto, que una persona mató a 20, se violó a 60 y hizo y deshizo, pero antes de morirse o en el momento en que oyó el mensaje de la salvación, se humilló, se arrepintió, confesó su pecado, hizo la declaración de fe, por malo que hubiera sido esa persona, muere y murió en Cristo Jesús. Esa persona, si ya murió, es arrebatada ahora. Por eso dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, o sea, a los que murieron en la presencia de Cristo Jesús. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, eso es para esta generación. Vuelvo y repito, como lo hice en una conferencia pasada hace 8 días, que si una persona ahora está agonizando y tiene 90 o 100 años o 80 y ya se va a morir, pues no aplica para él, que no va a morir. Pero por lo regular las personas que todavía tenemos otros años más de vida, esta generación, al igual que los más jóvenes que mi persona, no vamos a morir, pasamos derecho. A eso se refiere en el versículo 15, por lo cual os decimos esto, la palabra del Señor, que nosotros los que vivamos habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Y les voy a explicar con el versículo de 16 a qué se refiere y el 17. Porque el Señor mismo con voz de mando y voz de arcángel y voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, el hombre que fue muy malo y nació de nuevo, repito, se humilló, se arrepintió, confesó su pecado, abandonó su mala conducta, hizo la declaración de fe, ese hombre ahora será resucitado y junto con nosotros nos encontraremos en el aire para llegar a la presencia de Cristo Jesús. Resucitarán primero, dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Una persona, si mostramos una persona muerta, gráficamente la mostramos acostada. Una persona viva la mostramos gráficamente parada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento en que suenen las trompetas y aparezcan miles de millones de ángeles de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, ocurre esto. Los que están muertos en Cristo Jesús se levantan y nos encontramos con ellos en el cielo. No es el uno primero ni el otro. Los muertos en Cristo resucitarán y inmediatamente nosotros, los que hayamos quedado vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados a las nubes y así recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Este es el arrebatamiento de la iglesia. El malo murió y nació de nuevo, va a la presencia de Cristo Jesús. Nosotros los malos que hemos estado viviendo y estemos vivos y hayamos nacido de nuevo y hayamos caminado en la gracia de Dios y no hubiéramos rechazado la declaración de fe, ni hubiéramos rechazado los 5 puntos, humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe, nosotros que lo hemos hecho, así hubiéramos pecado y vivimos confesando nuestro pecado, ya, no un pecado de alcahuetería, pues que uno va a estar pecando y que se va a estar confesando, no. Por algún motivo, una rabia, uno la confesó y bueno, etcétera, etcétera. Nos encontramos con los muertos y los vivos, juntos nos iremos a las nubes a encontrarnos con el Señor. Versículo 18. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí se cumple en este momento, dentro de esta iglesia cristiana, vayamos a los pies de Cristo
esta profecía. Yo los estoy alentando a ustedes, ustedes con su obediencia me están alentando a mí para que se cumpla lo que dice en el versículo 18. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra, este tan anhelado y esperado suceso se dará cuando digo este tan anhelado y esperado necesitado suceso, el arrebatamiento de la iglesia se dará al lugar en cualquier momento, a partir de hoy en la noche o mañana lunes, pero el día y la hora nadie lo sabe. Damas y caballeros, el arrebatamiento de la iglesia cristiana en obediencia es totalmente inminente y nos evitará que nosotros, la iglesia, que atravesamos por las horribles angustias de la tribulación nos evitará que nosotros, la iglesia, que atravesamos por estas horribles angustias de la tribulación y la gran tribulación, no la tendremos que pasar, en las cuales la nación de Israel y las demás naciones que se queden por su obstinado y terca manera de pensar son las que van a atravesar por la tribulación y la gran tribulación, porque es que encontramos que en el Estado de Israel hay dos sectores, los judíos mesiánicos y los antimesiánicos. Los mesiánicos son los que aceptan a Jesús como su Dios y Salvador. Hay un grupo de eso, pero hay otra corriente muy amplia que dicen que Jesús no es el Mesías y que ellos están esperando a Cristo Jesús. Estas personas que dicen eso, que niegan la existencia de nuestro Señor Jesucristo en la primera venida y que van a esperar que la segunda venida sea la primera, eso es anticristiano. Después del rapto, estas personas, los cristianos en desobediencia y los que niegan a Cristo Jesús, los que se niegan a seguir las enseñanzas que nos enseña la Biblia a través del Espíritu Santo, serán devoradas y pisoteadas por la bestia o el anticristo. Bien, como ya les anuncié que ya se cumplieron las 69 semanas de Daniel y sigue a partir de estos próximos e inmediatos días las 70 semanas profetizadas por Daniel, y solo restan 7 años para completar el ciclo profético trazado por Dios para Israel y Jerusalén. Veamos esta verdad para casi ya concluir. Escrito está en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 9. Aquí vamos a encontrar una verdad muy maravillosa, una verdad desde luego profética, donde nos enseña que cierto evento de la iglesia va a ser usado por Dios para que aparezca el anticristo. Miremos con despacio esto. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 9. Versículo 1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, ¿quién nos está enseñando? El Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. No se le olvide que cuando el apóstol Pablo habla en la Biblia o cuando la Biblia dice, ahora bien, hermanos, se refiere es a nosotros los miembros de la iglesia, no al mundo, porque el mundo, por su obstinado pensamiento, su rebeldía y su forma de pensar suplantando a Dios, para esas personas no es este mensaje. Y si lo es para que lo pongan en práctica y en obediencia. Versículo 1, ahora bien, hermanos, es para la iglesia. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, versículo 2, no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No, versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera. Y aquí nos dice el hermano, el apóstol Pablo, nos dice y nos da la siguiente revelación. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse
el hombre de maldad, el destructor de la naturaleza. Esto ya ha pasado y ha estado pasando. Versículo 4. Este se opone a todo lo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta tal punto en su momento oportuno adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Versículo 5 nos dice el apóstol Pablo. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Versículo 6. Bien sabe que hay algo que detiene a este hombre. La maldad del anticristo lo anteprecede. Me refiero a esto. Hay mucha maldad, pero esa maldad va a ser más perfeccionada como maldad cuando surja el anticristo. El versículo 6 nos da una revelación. Aquí hay un misterio encriptado, que para que el anticristo surja, tiene que ocurrir lo siguiente. En el versículo 6 y en el versículo 7 encontramos esta revelación. Versículo 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Alguien diría, pastor, ¿y qué es lo que detiene el surgimiento del anticristo? La respuesta es la siguiente. Leamos qué nos dice el versículo 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. O sea, de toda la vida, desde que Dios puso a Adán en el jardín del Edén y creó a Eva de la costilla de Adán en el jardín del Edén, desde ahí para acá, cuando escrito está en Génesis 3:15, la serpiente engañó a Eva y Eva, por ende, fue cómplice a Adán de ella, de ese pecado. Desde ese tiempo a la presente, el ministerio de la maldad ha ejercido su poder. Pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Qué es lo que falta que sea quitado de en medio lo que ahora lo detiene? La iglesia cristiana en obediencia, en lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. En el versículo 6 dice, bien sabe que hay algo que detiene a este hombre. ¿Qué es lo que lo detiene? Para que él surja. Él no ha podido ni puede surgir en el panorama mundial terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia en obediencia, la iglesia cristiana, somos lo que lo detenemos a él. Porque mientras la iglesia cristiana esté funcionando como lo estamos haciendo ahora, desde 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la presente fecha, nadie puede decir que el anticristo es fulano o sutano. Él no ha surgido. Que esté por ahí andando, sí, sin duda alguna. Ya nació y vive, y cuántos años tiene, nadie lo sabe. Pero él no puede darse públicamente hasta que la iglesia no sea quitada del medio. Versículo 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio. Lo que ahora lo detiene es nosotros, la iglesia cristiana. Esto quiere decir, cuando seamos arrebatados, ese hombre hace aparición pública de una u otra forma. Versículo 8. Entonces, cuando nosotros seamos arrebatados, se manifestará aquel malvado a quien el Señor, ¿a cuál Señor se refiere? A nuestro Señor Jesús, derrocará con un soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Oiga, qué maravilla. El anticristo, nuestro amado Dios, Señor y Salvador Jesucristo, va a ver el anticristo y en su momento le va a hacer así y lo destruye. Oiga, qué maravilla, ¿no? Qué poder tan grandioso el que tiene nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios. Este hombre, cuando aparezca, primero, una de las grandes señales, porque cuando nosotros, déjenme explicarles algo, por favor. No sé si tenga otros 5 minutos, perdón. ¿Tengo otros 5 minutos? Sí.
Permítame decirles que cuando ocurre el arrebatamiento de nosotros, la iglesia cristiana en obediencia, mucha gente dirá, bueno, este pastor sí se cree la última Coca-Cola, a toda es la obediencia cristiana, a toda es la iglesia cristiana en obediencia. ¿Y yo qué puedo hacer? Si es que así lo dice la Santa Palabra. ¿Ya? Gálatas 6:7. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Gálatas 6:7? De Dios nadie se burla. Versículo 8. El que siembra de la cosecha pecaminosa obtendrá destrucción. Pero el que siembra de la cosecha del Espíritu Santo, de esa cosecha recibirá salvación, vida eterna. Ahí está. Y si no me lo cree, hay un versículo, hay un capítulo en la Biblia que muchos no quieren leer y me lo sé de memoria. Es más, déjeme, para no decírselo de memoria, déme un minutico, a ver si de pronto lo encuentro aquí rápidamente, me hacen señas allá que el tiempo se nos está acabando. Hay un versículo, hay mucha gente que dice que la salvación no se pierde. Y tomo y aprovecho este momento, pido permiso allá al señor editor, al que controla las cámaras, para que me dé 2 minutos más y decirle, la salvación sí se pierde. Y he oído a muchos pastores, bueno, es que no iban a hacer, inventan cualquier cantidad de cosas. La salvación se pierde, hombre. He oído decir a otros, no, es que hay tantas citas bíblicas, que son 100 y pico de citas bíblicas contra 1 o 2 citas bíblicas que dicen que la salvación no se pierde. Y yo le hago una pregunta a ustedes, señoras y señores. ¿Quién dijo que la salvación es porque hayan más o menos citas bíblicas? Y déjenme decirles exactamente, dicen, y he oído decir por ahí, es que en la Biblia se encuentran 5 o 10 citas bíblicas, donde dice que la salvación no se pierde, pero hay 150 o 200 citas bíblicas que dicen que la salvación no se pierde. O sea, que hemos llegado a tal punto de ubicar la salvación por estadística. No, eso no es así. Qué pena, con todo respeto. Entonces me permito hacerme acompañar en el nombre de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo en la Biblia, de decirles que la salvación sí se pierde. Y esta cita bíblica, por más que he recorrido el internet, no he podido hallar donde quien la diga, y yo me voy a tomar ese privilegio de leerla para mostrarles que sí, la salvación se pierde. Y porque nosotros debemos de prevenir a la iglesia. Y la persona que ha dicho, o las personas que han dicho que la salvación no se pierde, ellos tienen razón. Es que yo no discuto, ellos tienen razón, pero tenemos que ser más enfáticos, porque si decimos que la salvación no se pierde, Raimundo y todo el mundo sigue haciendo y deshaciendo. Primero me divierto y después me convierto. Como la salvación no se pierde, entonces esta iglesia quiere ser muy enfático. Declaro y afirmo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la salvación sí se pierde. Porque es que si usted nace de nuevo y sigue en la misma sinvergüenzada que venía antes, pues Dios no se le va a aguantar eso. Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla. Vayamos a la Biblia para terminar brevemente lo siguiente. Hebreos 10, versículo 26 al 31. Voy a ser muy breve, qué pena, ya mismo termino. Muchas gracias. Si después, Hebreos 10, 26 al 31, esto va para aquellas personas que han nacido de nuevo, que han recibido por gracia la salvación. Y lo explico versículo por versículo. Abro lectura bíblica en Hebreos 10, versículo 26 al 31. Si después, a usted, señor cristiano, esto no es para el mundo, esto es para los cristianos, si después de haber recibido la salvación, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros nos congregamos en un sitio con un grupo de personas, que a esto es lo que se les llama iglesia, y escuchamos a nuestro pastor, como lo están haciendo ustedes ahora, nosotros les estamos enseñando lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, la verdad, y la verdad la podemos hallar en la Biblia. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados.
Téngame un momentico de paciencia. Yo les voy a tratar brevemente. Lo que pasa es que en Juan 2.2, en Juan, primera, segunda, en el libro de Juan hallamos lo siguiente. En Juan 2.2, allí nos dice quién es el sacrificio por el perdón de los pecados. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando en Hebreos encontramos que nos dice, cuando en Hebreos encontramos que después de recibir el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios que nos enseñan nuestros pastores, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados. O sea que si usted robó, hizo la declaración de fe, nació de nuevo y sigue robando y robando y robando y robando, ya usted, ese sacrificio de Jesucristo en usted ya no vale. ¿Por qué? Porque usted se está burlando de Dios. Ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados. O sea, el sacrificio de Dios ya no le sirve. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27. Solo queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Una persona que nace de nuevo, que recibe a Cristo Jesús en su corazón y sigue casado y con un amante, o sigue con el amante y no se casa y sigue pecando y pecando y pecando, como ya salvo, como la salvación no se pierde, esa persona se vuelve un enemigo de Dios. Versículo 27, queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Y cuando hablo de fuego ardiente, hablo del infierno. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, nos da una exposición bíblica aquí en Hebreos, de que quien rechazaba la ley de Moisés, la persona que rechaza hacer la declaración de fe, la persona que dice yo no nazco de nuevo porque una simple oración no salva, esa persona nos dice aquí la Biblia qué pasa con ella. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés antes, ahora cualesquiera que no nazca de nuevo, después de habérsele dicho, cualquiera que rechazara la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo merece usted? Y hay personas que dicen que Dios no castiga. Es que Dios es un Dios de amor. Dios no castiga. No, ¿cómo se le ocurre? Es que Dios no castiga. Usted mismo es el que recibe el castigo de manos suyas. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el qué? Sígame con harta atención, por favor. Cuando una persona hace la declaración de fe, ha recibido al Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, una persona que sigue en desobediencia ha pisoteado del Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto. Cuando una persona hace la declaración de fe y recibe a Cristo Jesús en su corazón, hace un pacto de sangre, que es el pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual había sido santificado y ha insultado el Espíritu de gracia. Quiere decir esto, que nosotros cuando hacemos la declaración de fe, cuando nacemos de nuevo, cuando nosotros decimos la declaración de fe, que la voy a hacer a continuación, termine este texto bíblico, tan pronto la termine, los invito a que hagamos la declaración de fe. Y cuando usted hace la declaración de fe, por malo que hubiéramos sido, por desobedientes que hubiéramos sido, si usted lo repite conmigo, usted está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en su corazón. Ha hecho un pacto de sangre con nuestro Señor Jesucristo, ha sido santificado y ha recibido el Espíritu de gracia. Continúo leyendo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Oiga, a su pueblo, o sea, a los que violan la declaración de fe, a los que pecan después de haber hecho la declaración de fe y no se arrepienten y se confiesan. Y si lo hacen, lo siguen haciendo y siguen arrepintiendo y confesando. Versículo 31, repito el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré también,
el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa caer en manos del Dios vivo. Porque escuché a una persona decir, no, mire pastor, ese cuento de que Dios castiga, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y yo le hago una pregunta, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién era? El Hijo de Dios. Y por culpa mía y de todos los pecadores del planeta Tierra, Dios, por amor a mí y por culpa de mi pecado, Dios le permitió a su Hijo voluntariamente que se entregara en la cruz en sacrificio, para que sea el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el que perdone cuando nosotros lo invitamos a nuestra vida, como lo vamos a hacer al finalizar esta conferencia. Lo invitamos a nuestra vida para que entre en nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu. Ahí obtenemos el perdón de nuestros pecados y hacemos nuestra la vida eterna. Ahí, esa declaración de fe es la que nos hace a nosotros, hijos de Dios, reconciliados con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice y advierte Dios, hay de aquel que rechace esta enseñanza, este regalo de Dios. Esto es todo por hoy. Los invito para que por favor me acompañen finalizando estas dos conferencias, lo que nosotros comúnmente en la iglesia llamamos la declaración de fe. Me permito recordarles que cuando nosotros, con pastor o sin pastor a bordo, yendo o no yendo a la iglesia, porque es que para recibir la salvación no se necesita ir a una iglesia, necesitamos ir a una iglesia es para aprender, tal cual como lo estamos enseñando aquí, pero la salvación no la da ninguna iglesia, no la da ningún pastor, solamente cuando usted se dispone de todo corazón, con todo su amor, y dice exactamente lo que a continuación voy a decirles. Usted recibe a Cristo Jesús en su vida. Usted hace un pacto de sangre con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo cubre con su santa sangre. Usted es bautizado en la presencia del Espíritu Santo. Usted es sellado con la presencia del Espíritu Santo. Usted es hacedor, merecedor, inmerecido de recibir este regalo de Dios por gracia. Por favor, quienes tengan en bien recibir la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, como enseña la Biblia, les pido por favor repitan conmigo lo siguiente. Yo creo y confieso que Jesucristo es nuestro santo intercesor y salvador nuestro, que murió crucificado, que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Yo creo y confieso que Jesucristo es el Hijo primogénito de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el mismo que lo levantó de entre los muertos. Señor Jesús, yo te pido por favor que perdones mis pecados, que perdones mi perversidad. Por favor, recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, por favor inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Señor Jesús, por favor, devuélveme el gozo de su santa y sagrada salvación. Y por favor, que el Espíritu Santo llene mi vida y haz conmigo la persona que tú quieres que yo sea, porque yo sé que quienes confiamos en ti jamás seremos defraudados ni condenados. Amén y amén. Damas y caballeros, si ustedes hicieron esto, no es una oración. La Biblia no dice que lo que acabamos de decir sea una oración.
es una declaración de fe. Si usted lo hizo, permítame decirle que usted ya se humilló ante nuestro Señor Jesucristo. 1. Que usted ya recibió a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, en su alma y en su vida. Tercero, que usted fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado invisiblemente por el Espíritu Santo. Sus pecados ya fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y en usted empieza a morar el Espíritu de gracia. Y esto quiere decir que si usted lo hizo, ya nació de nuevo. Usted, si ocurre el rapto ahora, por muy malo o bueno, por muy malo o mala que hubiera sido, usted es arrebatado al cielo. ¿Cuánto tiene o debe de pagar por esto? Nada. La salvación es gratuita. Eso es falso. Que usted tenga que diezmar, que usted tenga que pagar, que usted tenga que ser amigo del pastor, que usted tenga que pertenecer a la primera línea de los allegados al pastor. Eso es falso, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, y Cristo Jesús murió en la cruz abrazándolo a usted con amor para perdonar sus pecados. Buen día, que el Señor los guarde y el Señor los bendiga.